Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para Universitarios bajo el título El Poder del Discipulado, la oración. Esperamos que en el tiempo que estemos aquí compartiendo juntos este resumen y este repaso pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Básicamente acabamos de leer el texto bíblico clave para todo nuestro trimestre de estudio y crecimiento espiritual, porque básicamente describe y resume la gran comisión que Dios hubiere hecho y nos hubiera dejado a nosotros como encargo. Hemos considerado pasajes que tienen que ver con esto durante las semanas pasadas, y en esta lección también nuevamente veremos muchos aspectos relacionados con la gran comisión, el poder del discipulado, en esta ocasión la oración. El hacer discípulos, como Jesús asimismo lo dijo, muestra dentro de estos pasajes una palabra muy importante que queremos destacar, y más bien en su idioma original, el griego, la palabra autoridad, potestad, dominio, que en griego se dice exousia, que denota o quiere decir autoridad, poder, supremacía, jurisdicción, derecho legal o dominio. Dice que Jesús, al morir y resucitar, se le había dado la exousia, autorización, derecho legal, autoridad, jurisdicción, dominio, señorío, potestad. Se le había dado esto al resucitar nuevamente victorioso, y ahora listo para continuar el plan de la salvación. Gozaba de la exousia, el derecho legal, el poder para actuar, la jurisdicción, el dominio, el señorío. A través de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esta palabra aparece. Hay presencia de esta autoridad en los evangelios. Y esta exousia, esta autoridad, este poder, Jesús la usó para expulsar demonios, para sanar enfermos, para enseñar, para predicar. Esa misma exousia, esa misma autoridad, ese mismo poder que los líderes religiosos de aquella época cuestionaron. En Mateo 21, capítulo 21, versos 23 y 27, Marcos 11, Lucas 20. Son unidades bíblicas donde vemos que esta exousia de Jesús, esta autoridad de Jesús era cuestionada. Esa exousia, esa autoridad, es también el mismo poder que Cristo le otorga a los seres humanos, que hace que puedan ser convertidos y transformados en hijos de Dios. En otras palabras, nosotros podemos hacer discípulos, nosotros podemos ir y cumplir la misión, nosotros podemos predicar y enseñar, porque Jesús mismo nos ha autorizado, nos ha enviado, nos ha conferido jurisdicción, nos ha dado libertad y dominio para poder hacer esta obra maravillosa del discipulado cuando hemos creído en su nombre, cuando Él nos ha transformado, cuando Él nos ha convertido en sus hijos. El poder del discipulado entonces no proviene de la estructura de grandes programaciones, no viene de personas con talentos especiales inusuales o habilidades sobresalientes. El discipulado, la exousia, el poder y la autoridad que Jesús nos otorga solamente provienen del cielo. Y cuando podemos emplear esta autoridad, este derecho, esta libertad de evangelizar, de hacer discípulos, de llevar personas a los pies de Jesús, entonces debemos comprender el tópico de esta lección, la importancia y la relevancia de la oración en nuestra vida. Por eso la lección nos invitaba a analizar porciones muy interesantes de la Biblia en nuestra lección. Claro está que en el periodo específico durante
los 12 discípulos siguieron a Jesús, pues posiblemente no esté tan detallado o claro cronológicamente hablando. Sin embargo, cuando Lucas revela datos en su evangelio sobre el interés de los discípulos de aprender a orar, nos transporta al capítulo 11 de Lucas, capítulo 1 en adelante, donde se muestra o se puede dividir en 3 secciones o 3 partes para invitarnos a perder la timidez, según la lección de escuela sabática, esa timidez, esa prohibición de pedir y de confiar en el Señor cuando tenemos necesidades. Así que él aborda en el capítulo 11 de Lucas, del versículo 1 al 13, aborda la petición de los discípulos de querer aprender a orar como Jesús oraba y como así Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos a orar. Luego relata la parábola de el amigo inoportuno, de los 3 amigos, y luego muestra el proceso de pedir y la promesa de Dios de dar aquellas cosas, en especial el Espíritu Santo, a aquellos que se lo pidan. Así que básicamente la oración podemos ver que realmente no necesariamente es un talento, un gran don o una habilidad innata en algunas personas y en otras no. Caeríamos en un error en decir que Dios escucha solamente a unos y a otros no, que la oración de unos llega a ser superior a la de otros. Sería un error craso pensar de esa manera. Así que podemos ver que la mejor manifestación de que Dios nos escucha, nos oye cuando oramos, es que de manera especial, particular y personal, usted y yo nos acerquemos a Él, así como la lección y estas parábolas nos enseñaban durante esta semana. Hablando de la parábola de Lucas 11, del versículo 5 al 8, dice que ¿quién también de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y he aquí respondió diciendo: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Así que nosotros vemos a 3 personajes en esta parábola, y vemos a un amigo que va a medianoche y va en busca de provisión, porque recibe la visita de otro amigo, pero él se encontró sin nada que ofrecer. Así que a medianoche, inoportunamente, se acerca a su amigo pidiendo que éste pueda proveer lo que él necesita para así, a su vez, poder entonces suplir la necesidad de ese otro amigo que venía de lejos. Así que hay algo extraordinario y sobrenatural en esta conversación que se da entre estos amigos. Si bien se puede analizar muchos detalles y elementos, el punto principal pareciera ser de este texto, de este versículo donde Cristo dice: aunque no se levantara y le diera lo que él necesita por ser su amigo, o sea, la razón para ayudarlo, sino porque por su persistencia, porque ha continuado pidiendo. Pero es interesante ver que el término filo griego es el que aparece allí para referirse a amigo, pero la palabra filo en griego no solamente habla de un amigo, sino habla o denota a un buen amigo. Y para ser un buen amigo se ha tenido que dar una trayectoria, un proceso, tiempo relacional entre ellos para que lo pueda llamar filo en griego, o sea, buen amigo. Así que podemos ver que en el proceso de la oración se da también la dinámica de relación, de filo, de un buen amigo. La oración nos acerca a Dios, nos eleva a Él y cultiva una relación de amistad que permite que entre Él y nosotros, criaturas y creación, podamos tener una confianza para acercarnos a Él con confianza. O sea, no solamente por ser amigos, no solamente porque tenemos una relación, sino luego introduce otro elemento, el término anaideia, que significa una insistencia que no siente vergüenza, o sea, un acercamiento que no siente pena
es un acercamiento con libertad, es un acercamiento con audacia aparentemente descarada, pero no es así cuando vemos el término filo y anaideia, que hace que entonces veamos que el acercamiento que esta persona tuvo a la medianoche para pedir 3 panes prestados no fuera un acto de descaro, sino un acto de suprema confianza, basado en el filo, en un buen amigo. Jesús pretende enseñar principios importantes sobre la vida de oración, el poder del discipulado y la oración, que podemos acercarnos a Él como un amigo, que podemos tratarlo como nuestro buen y mejor amigo, así como Él nos trata como sus hijos. Qué maravilloso concepto nos presenta la lección. ¿Cuánto más? Eso aparece aquí luego de que explicara que por la perseverancia, la insistencia, la confianza, Él otorgará todas las cosas que nosotros necesitemos. Hace una exhortación en la palabra de Dios a pedir. La palabra de Dios en Lucas 11, verso 9 en adelante dice: y les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra, y todo aquel que llama se le abrirá. En griego los verbos pedir, buscar y llamar aparecen en un presente participio continuo, lo que quiere decir que continúa pidiendo y se te dará, continúa buscando y encontrarás, continúa llamando y se te abrirá. O sea, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Es una invitación y una exhortación que revela el atributo, el carácter y la disposición de Dios para bendecirnos y suplir nuestras necesidades. Por eso dice, no sientas pena en pedir, sigue pidiendo, sigue insistiendo, sigue buscando, persevera en la oración, constante en la oración, insistentes en la oración, porque en el proceso de la oración se da una vida relacional con Cristo, nos permite estar unidos con Cristo, y de ahí es que viene la exausía, el poder, la autoridad, la libertad, para poder entonces ir y hacer discípulos a las naciones. De ahí viene la autoridad, el poder y la libertad para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí viene el poder, la autoridad y la libertad para estar con Cristo todos los días hasta el fin del mundo. Así dice el Señor. Amén. Así que la persistencia de la que nos habla la vida está asociada con promesas de Jesús, con promesas de su palabra, y podemos reclamarlas, vivirlas y ser beneficiados por cada uno de ellas. No podríamos malinterpretar el contexto del pasaje, porque la persistencia, o sea, esa insistencia, incluye el elemento relacionar. Mientras estamos ahí en la petición, en la vida de oración, nos relacionamos con Cristo, y Cristo destaca estos 2 aspectos en nuestra vida de oración. Sí, la perseverancia, persistencia e insistencia, pero también muestra una relación, un contacto con la fuente de la vida eterna. Algunos han enfatizado solamente en insistir, en persistir e ir por encima de la exausía de Jesús, su autoridad y su poder y potestad, cuando nosotros hemos sido llamados a estar bajo y en su autoridad, su poder y su libertad. Por otro lado, también otras interpretaciones del cristianismo diluyen la relación con Cristo, rebajándola a un mero asentimiento relacionado con su existencia y nada más. Pero Santiago dice algo muy importante en el capítulo 2, verso 19. Tú crees que hay un solo Dios, haces bien en esto, pero aún con todo y eso, los demonios también creen y tiemblan. O sea, tener una relación con Dios en el proceso del discipulado es indispensable. Es llegar a ser uno con Él, es escuchar su voz y nosotros también elevar nuestra voz para que sea escuchada y oída por Él. Una relación con Dios buena, sólida, coherente, firme, fiel, sincera y real. Es todo lo que nos enseña estos maravillosos pasajes. O sea,
Entonces esta mezcla de la relación con la persistencia se observó también en ejemplos de personas como tú y como yo. Cabe mencionar el ejemplo de el gran Lutero en los tiempos de la Reforma, como por ejemplo el Conflicto de los Siglos, capítulo 11, verso la página 192, debí decir, nos muestra allí una cita, un párrafo que nos ayuda a meditar en el poder de la oración en la vida de los reformadores, en este caso Lutero, y dice así, lee como sigue: del lugar secreto de oración fue de donde vino el poder que hizo estremecer al mundo en los días de la gran reforma. Allí con santa calma se mantenían firmes los siervos de Dios sobre las rocas de sus promesas. Allí, dice la cita, durante la agitación de Augsburgo, Lutero no dejó de dedicar mínimo 3 horas al día a la oración. Y este tiempo lo tomaba de las horas del día más propicias al estudio. En lo secreto de su vivienda se le oía derramar su alma ante Dios con palabras de adoración, de temor, de esperanza, como si hablara con un amigo. Poderosa cita. Y nosotros conocemos y sabemos los resultados y el fruto que pasó en esa época de la gran reforma, ese despertar espiritual, ese resurgir de las verdades eternas de la palabra de Dios. En nuestra lección también para universitarios y para nuestra iglesia en la escuela sabática se mencionaban textos como Primera de Juan capítulo 5 verso 14 al 5, donde dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Es maravilloso en el proceso del discipulado tener esta confianza, tener este afianzamiento. No en mi oración, no en mi capacidad de orar, no en mis palabras. Es que la lección me invita a mí como joven, a ti como joven, en confiar en la disposición de Dios de escucharnos, de oírnos y respondernos. En el amor inmensurable, la misericordia de Dios para suplir cada una de aquellas cosas que nosotros le pidamos conforme a su voluntad. También en el libro de Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura espiritual, también muestra una parte importante que muchas veces dejamos a un lado, enfocándonos en todos los elementos estructurales de la armadura. Sin embargo, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, le recuerda algo que era un hábito y una disciplina para él en el proceso de la lucha y la guerra espiritual. Y se encuentra en el verso 18, 17 y 18 en el libro de Éfeso, cuando dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en eso con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, como parte de la lucha espiritual del joven, del ser humano, vemos el hábito de la oración, de la súplica en el Espíritu, velando con perseverancia en todo esto. Ahora, en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, se muestra la parábola de una viuda y un juez injusto que no temía a Dios ni a los hombres, y una viuda que acudía a él continuamente, perseverantemente, insistentemente, y entonces el juez decide otorgarle lo que tanto esta viuda venía pidiendo y solicitando, porque según la parábola era mucha la insistencia de esta mujer. Entonces Jesús compara este proceso y entonces menciona y dice que si este juez hizo esto, si este juez otorgó lo que esta viuda necesitaba, cuánto más Dios hará justicia y dará aquellas cosas que sus escogidos, sus hijos, necesitan. Pero solamente debe encontrar en nosotros esa fe, esa disposición, esa humildad y esa sinceridad de corazón, de mente y de espíritu, cosa de que
podamos en el encuentro, en la búsqueda con Dios, ser del agrado de Dios, entrar en el discipulado de poder y vivir una vida y un ministerio de oración de poder de tal manera que podamos ver las promesas de Dios cumplidas en nosotros y los frutos de cada esfuerzo del discipulado cumplidos en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, y podamos glorificar así el nombre de Dios. La oración es comparada con el mismo aire. La vida cristiana en un hombre nuevo brota gracias a la obra de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que el nuevo hombre está dentro de nosotros, pero el viejo hombre está dentro de nosotros también. Así que el nuevo hombre comienza a crecer y a resurgir. Es una renovación de la vida espiritual, transformados por Cristo, pero entonces nos comenzamos a negar a las cosas, los hábitos del viejo hombre para complacer y para ceder a aquellas cosas que el Espíritu ha puesto en nosotros, como por ejemplo la vida de oración. Al igual que sucede con el cuerpo físico, hay 3 cosas que debemos hacer para mantener nuestra vida espiritual viva también. Vamos a ver algo brevemente, y es la respiración o el aire. Físicamente necesitamos oxígeno, aire para respirar. Cuando no tenemos suficiente aire, cuando no tenemos suficiente oxígeno, comenzamos a sentir malestar, debilidad, fatiga, mareos y un sinnúmero de síntomas que menciona o que evidencian o que anuncian y alertan de que carecemos de algo. Nuestro cuerpo está careciendo de algo, necesita algo. Nuestro organismo está necesitando algo que no tiene en ese momento. En el ajetreo de la vida, muchas veces, como cristianos, puede ser que descuidemos la vida de oración. Así que nuestra vida espiritual comienza a carecer de ese aliento de vida espiritual que es la oración. Si no pasamos suficiente tiempo en la oración, entonces nuestra vida espiritual comienza a reflejar que carece de algo. Y cuando nos sentamos y nos detenemos a meditar qué puede ser, nos damos cuenta que solamente necesitamos volver a rescatar el ministerio y la vida de oración. Esto va a transformar nuestra vida, transformará nuestras reuniones. Cuando miramos, no sé si a usted le ha pasado y dice, ya hay algo que aquí no es igual. Ya cuando cantamos no es igual, ya nuestra iglesia no se siente igual, ya los proyectos misioneros no tienen el mismo impacto y sabor que hace tiempo atrás teníamos. Y comenzamos a analizar qué puede estar pasándole a la vida espiritual de la iglesia, qué le puede estar pasando a la vida espiritual de los proyectos de la gran comisión de nuestra vida. Y pregunto, ¿será que necesitamos reforzar disciplinariamente un ministerio de oración en nuestra vida? ¿Será que estamos careciendo del aire que es la oración en la vida espiritual? Debemos orar sin cesar, debemos estar constantes en la oración. Por eso los hábitos de oración deben desarrollarse apoyados por un proceso de disciplina, por un proceso de pasión por la oración. Y aunque muchas veces la palabra disciplina pudiera ser de poca estima y pudiera sentar mal en algunos ambientes, la realidad del asunto es que sin disciplina no llegaremos muy lejos, así como la vida espiritual sin disciplina y sin oración no llegaría muy lejos. La salvación ha sido provista solamente por la sangre de Cristo Jesús. Y no depende de méritos, y no depende de obras humanas algunas, porque solamente la salvación es un regalo del cielo a través del Hijo amado Cristo Jesús. Pero sí podemos desarrollar prácticas y hábitos saludables para nuestra vida espiritual, de modo que podamos encontrar el poder de la vida de oración, pues no es otra cosa que Dios y su plenitud pueda vivir en nosotros, porque nosotros le buscamos con confianza como nuestro buen amigo en oración, en estudio de su palabra y en la testificación del poderoso evangelio de Cristo Jesús. Cuando mantenemos el ejemplo de Jesucristo ante nuestra vida, así como la presencia del Espíritu Santo, oramos de forma natural, íntima
y persistente, entonces la oración para nosotros viene a ser tan normal y natural como el mismo respirar. Entonces comenzamos a sentirnos diferentes. Por el lado positivo, llegamos a atravesar las veredas y los senderos de este mundo de una forma notoria, diferente y muy particular, porque la oración es como estar en las mismas manos de Dios y Él llevándonos y cargándonos por los caminos de este mundo. ¿No quiere usted eso? ¿No quiere usted un discipulado victorioso? ¿No quiere usted ponerse en las manos de Cristo Jesús como victorioso? ¿No quiere usted en este momento, desde hoy en adelante, reforzar la vida de oración en su hogar, en su devoción personal? Solamente la finalidad será una: victoria en el nombre de Cristo Jesús. Investigar. Podemos investigarnos a nosotros mismos, reflexionar y autoevaluarnos y hacernos preguntas como la lección nos invitaba a reflexionar, a meditar en una serie de preguntas, como por ejemplo: ¿cuán a menudo oramos? ¿Cuán a menudo estamos en la búsqueda de nuestro Dios? ¿Qué aspecto de nuestra vida necesita más poder espiritual? ¿Es una realidad la vida de oración durante la semana, durante el día en nosotros? ¿Será que a veces sentimos alguna culpabilidad y alguna vergüenza que nos aleja de Dios y no nos deja acudir a Él en oración? Él hoy Él nos llama, nos está llamando y nos está invitando a acudir, porque si nosotros, siendo malos, decía la lección, dice la palabra de Dios, sabemos dar buenas dádivas, cuanto más nuestro Padre Celestial dará aquellas cosas a aquellos que se lo pidan. Dios sabe que no somos perfectos, Dios sabe que erramos, Dios sabe que en ocasiones fallamos. Si fuera por eso, jamás recibiríamos favores del cielo de lo alto. Pero Dios sabe que nuestra suprema y mayor necesidad es la de Él, por tanto está abierto, sus brazos están abiertos para aceptarnos y recibirnos tal y como somos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que nos está haciendo falta la oración, como así a veces le hace falta el aire a nuestro cuerpo? Porque nuestra vida espiritual comienza a menguar, a desaparecer. Nos afectamos, desanimamos, decaemos, enfriamos y apartamos. Pero Jesús nos ha dicho: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Así que debo ser consciente y debo crear conciencia en que hoy es el tiempo de, como joven, como adulto y como iglesia, llevar en mi vida, en nuestras vidas, el ministerio de la oración. Elevarnos a Dios por medio de la oración, para que así, recibiendo por medio de la comunión con Él, poder, derecho legal, libertad y autoridad para ministrar, para sanar, enseñar y predicar, podamos cumplir la gran comisión y Cristo Jesús pueda regresar por cada uno de sus hijos por segunda vez. Que el Señor nos bendiga, que podamos tener el hábito de la oración, el hábito del estudio de la palabra y el hábito de la testificación, complementando estas cosas para así llevar cientos y cientos de vidas a los pies de Jesús. Pues si hemos nacido verdaderamente de nuevo y somos verdaderamente sus discípulos, en el nombre de Jesús, nuestra pasión será llevar vidas a los pies del Maestro. Feliz sábado y bendiciones a cada uno de los hermanos jóvenes que estuvimos sintonizados. Dios les bendiga.